Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre los vectores de palabras, también conocidos como word embeddings. ¿Qué son estos vectores de palabras? Son un componente muy importante para usar redes neuronales para el procesamiento del lenguaje. Como vimos en la clase anterior de redes neuronales, usar una capa de embedding es algo muy importante para que la red neuronal pueda trabajar eficientemente el lenguaje. ¿Cuál es la idea? Estos vectores de palabras son un mapeo entre estos símbolos discretos, que generalmente son las palabras, podrían ser enegramas también, a vectores continuos. Entonces, cuando hacemos embeddings de palabras, las palabras dejan de ser estos símbolos aislados y se convierten en objetos matemáticos que podemos operar. ¿Se acuerdan de la primera clase cuando hablamos sobre las limitaciones o los desafíos de procesar computacionalmente el lenguaje? Uno es que el lenguaje es discreto, que la diferencia a nivel de símbolos, de caracteres de las palabras, no nos dicen nada sobre la semántica o la sintáctica, o muy poco. Entonces la idea es que cuando nosotros llamamos las cosas a vectores, ahora podemos ver que la distancia entre las palabras tiene un significado. Y eso nos permite de manera más eficiente y más fácil poder generalizar el comportamiento desde una palabra hacia otra. Entonces la idea siempre es que cosas que sean parecidas, palabras parecidas sobre todo, puedan tener vectores parecidos, o sea, vectores que su distancia sea pequeña o que su similitud o el coseno del ángulo sea represente bien el significado. Entonces, conceptualmente eso es lo que queremos. Queremos nosotros podemos operar sobre estas palabras y obtener similitudes. Entonces, todo esto se basa, los vectores se llaman distribucionales, los primeros vectores de palabras, porque se basan en la hipótesis distribucional, que fue una idea propuesta por el lingüista Harris. ¿Cuál es la idea? Palabras que ocurren en los mismos contextos tienen que tener los mismos significados similares. Entonces, si dos palabras aparecen en contextos similares, deben significar cosas parecidas. Si yo paseo a mi perro o yo paseo a mi canino, aparecen en muchas oraciones parecidas, uno espera que representen cosas parecidas. Entonces, equivalentemente lo que estamos diciendo es que una palabra se puede caracterizar por su compañía. Entonces, las representaciones distribucionales se basan en la idea de representar palabras con vectores de alta dimensionalidad basado en el contexto en el que ocurren. Entonces, lo que vamos a hablar primero es antes de hacer los embeddings con redes neuronales, vamos a ver cómo uno puede hacer embeddings distribucionales haciendo solamente conteo de palabras en base a su contexto. De forma muy parecida a como nosotros antes llevábamos los documentos a vectores usando bolsa de palabras, ahora la idea es llevar las palabras a vectores en base al contexto en que las palabras ocurren. Entonces, para eso necesitamos presentarles las matrices palabra-contexto. La idea es que cada vector distribucional de cada palabra se obtiene a partir de una matriz. Es una fila de una matriz palabra-contexto. Entonces, cada celda de esta matriz y cada celda I, J va a ser alguna coocurrencia calculada como una asociación entre una palabra objetivo, que es la palabra que nosotros a la cual le queremos obtener su vector, y un contexto C, que se obtiene sobre un vector de un conjunto de documentos, un corpus. Entonces hay que definir qué es un contexto. Acuérdense que la idea de Harris es que el significado de una palabra se entiende por los contextos en los que ocurre. Y entonces tenemos que de alguna forma representar qué es un contexto, ¿no? Que es la compañía. ¿Cómo vamos a representar contexto? Con la idea de ventanas de palabras. Entonces los contextos van a ser las palabras que rodean a nuestra palabra objetivo, target, y necesitamos un tamaño de esa ventana. Entonces K va a ser el tamaño de la ventana, que puede ser entre 1 u 8 o incluso más palabras tanto a la izquierda como a la derecha de la palabra. Lo vamos a ver esto mucho más claro más adelante con un ejemplo. Entonces, cuando usamos ventanas de palabras para medir los contextos, entonces el vocabulario generalmente es el mismo, tanto las palabras con objetivo como las palabras con texto. Y en ese caso, la matriz palabra-contexto es una matriz del tamaño del vocabulario por el tamaño del vocabulario. Entonces, tenemos un hiperparámetro que hay que ajustar, que es el tamaño de la ventana.
Si la ventana es cortita, generalmente lo que capturamos son información sintáctica. Entonces, palabras que tienen part of speech parecido, los verbos tienden a tener vectores parecidos. Y cuando la ventana es muy larga, generalmente lo que uno empieza a capturar son similitudes de tópicos. Puede ser que futbolista se parezca a pelota, por ejemplo. Entonces, siempre es un parámetro que hay que ajustar dependiendo de la tarea que uno quiere resolver. Entonces, aquí tengo un ejemplo que lo saqué de estas slides del curso de Natural Language Processing con Deep Learning de la Universidad de Stanford, de cómo uno puede crear vectores distribucionales usando unas ventanas de tamaño 1. Acá yo estoy tapando ahí, pero son ventanas de tamaño 1. Entonces, acá tenemos un corpus súper simple de 3 oraciones o 3 documentos. I like deep learning, I like NLP, I enjoy flying. Y las ventanas entonces son de tamaño 1, o sea, una palabra para la izquierda y una palabra para la derecha. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno empieza a recorrer el corpus y va moviendo a través del corpus cuál es la palabra objetivo, la target word. Entonces acá es I, entonces a la izquierda no tengo nada y a la derecha tengo like. Entonces para el vector I, a like le tendría que sumar 1. Después voy a like y tengo a la izquierda un I y una a la derecha deep. Entonces para like tendría que tener, le sumo 1 para I y 1 para deep. Y así voy recorriendo todo el corpus hasta que voy llenando toda esta matriz. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, tengo un 2 aquí? Eso significa que I tuvo 2 veces la palabra like en sus ventanas de una palabra a la izquierda o a la derecha. Y eso es porque I tuvo acá un like a la derecha y acá tuvo un like a la derecha. Enjoy, por ejemplo, que tiene enjoy, tiene un I a la izquierda y un flying a la derecha. Learning, que tiene un deep, que viene de este deep a la izquierda, y tiene un punto que es de que es de este punto que está acá. Acá la puntuación la traté como otro símbolo más. Eso, como todos los problemas que he visto siempre, eso depende del tokenizador. Uno siempre puede hacer el preprocesamiento que uno quiera para construir estas matrices. Entonces, lo primero que quiero que pensemos es que ¿en qué se parece esta matriz a la matriz documento, a la matriz TF-IDF, donde tenemos palabras y documentos? Se parecen que tenemos palabras como columnas y que tenemos conteos de cosas para representar los pesos. Pero la gran diferencia es que acá no tenemos documentos, tenemos otras palabras. Y acá cada palabra entonces es un vector. Entonces conceptualmente, ¿qué es lo que queremos acá? A partir de un corpus de documentos que no tiene que tener ninguna etiqueta alguna, puedo construir un vector de cada palabra. Y palabras que ocurren en contextos parecidos, por ejemplo, en el NLP y Deep, los dos ocurren en el contexto de I like. Uno espera que NLP, NLP y Deep tengan vectores parecidos. No son tan parecidos. Acá son vectores super sparse, pero uno cuando tiene grande, cuando esto lo trabajado sobre un corpus grande, empieza a obtener esta noción de que palabras parecidas tienen vectores parecidos. Entonces la pregunta es cómo yo asigno estos pesos. Acá lo hicimos contando nomás. Uno podría hacer cosas más elegantes que eso. Igual como se acuerdan que partimos en la clase de representaciones vectoriales de documentos, en que uno partía solamente con un TF, después con un TF-IDF, con un TF normalizado. Lo mismo podemos hacer aquí. La idea es que no queremos privilegiar a las palabras más frecuentes. Entonces, la asociación entre palabras y contextos se pueden calcular de muchas formas. Lo más simple haciendo conteo concurrencia, que es lo que hicimos aquí. Lo que más se usa es un point positive, la parte positiva de un point-wise mutual information, que se lo voy a explicar a continuación. Pero este es el estadístico estándar que se usa para calcular la asociación. Y uno podría también hacer un test de hipótesis, un test estadístico y ver la significancia. Pero esto he visto muy poca gente que use esto. Entonces, según el libro de Jurafsky y Martin, que es un libro clásico de NLP, la métrica más común es PPMI, que es de Positive Point-Wise Mutual Information. Entonces, estos métodos distribucionales para construir vectores de palabras también se les llaman métodos basados en conteo.
¿Por qué? Porque después vamos a ver los métodos distribuidos, que en vez de distribucionales son distribuidos, basados en redes neuronales, que no son basados en conteo, sino son en base a crear una tarea predictiva. ¿Cómo se calcula PPMI, de Positive Pointwise Mutual Information? Se calcula como el logaritmo de la probabilidad de que los pares palabra-contexto ocurran juntos sobre la probabilidad de que sean independientes. Acuérdense que cuando dos cosas son independientes, la probabilidad conjunta es equivalente al producto de sus probabilidades. Entonces acá queremos ver como qué tan más probable, como la relación entre la probabilidad de que ocurran juntos sobre el que sean independientes. Entonces, es ver cuánta información adicional tengo sobre eso. Entonces, ¿cómo se calcula PMI sobre la palabra y el contexto? Como el logaritmo en base 2 de esta fracción, la probabilidad conjunta partido de la probabilidad del producto. ¿Cómo calculo estas probabilidades? Igual como lo hacemos en Naive Bayes. Acá tengo que tener cuál es la probabilidad, depende del tamaño de mi ventana, ¿no es cierto? Y sería entonces contar cuántas veces ocurre la palabra y el contexto en todas las ventanas posibles, que es la cantidad de palabras del corpus, porque por cada palabra en el corpus tengo una ventana, dividido por el largo del corpus respecto a palabras, a la cantidad de palabras que tiene. ¿Y cuál es una palabra por sí sola, o un contexto por sí solo, sería la cantidad de veces que ocurre esa palabra, o la cantidad de veces que ocurre ese contexto, partido en la cantidad de veces largo el corpus en respecto a sus palabras. Entonces, acá me va a quedar un count de W,C partido en D, acá un count de W partido en D, y acá un count de C partido en D. Entonces se cancela y me queda solamente un D aquí. Y ese puntaje es lo que más se usa. ¿Qué pasa con los casos negativos? Esto me puede dar un caso negativo. Y lo que me está sugiriendo esto, un caso negativo, es que el par está ocurriendo menos de lo que ocurriría por chance. Estimar eso, según Jurafsky y Martin, es poco creíble a menos que tuviera un corpus gigante. Entonces, PPMI es la idea de corregir esto, básicamente aplicándole una ReLU a esto, o sea, ignorando los valores menores que 0. O sea, el máximo entre 0 y el PMI. Y eso es el Positive PMI y eso es lo que más se usa. Entonces, si ustedes quisieran hacer Positive PMI con acá, habría que reemplazar, en este ejemplo, habría que reemplazar ahora los conteos por el PMI. Entonces, por ejemplo, I con like, habría entonces que contar cuántas veces ocurre I, cuántas veces ocurre like, y el largo del corpus total, cuántas veces ocurre I y like juntos, que son 2, y en base a eso no podría calcular el PMI. Y eso es lo que más se usa. Entonces, esos son los vectores de palabras distribucionales. Generalmente se calculan con el Positive PMI. Y ahora hablemos un poco de los vectores distribuidos, que son los word embeddings de verdad. ¿Ya? Entonces ya no son distribucionales, sino que son distribuidos. Entonces estos los métodos basados en conteo o distribucionales, la dimensionalidad de los vectores va a crecer con el vocabulario, con el tamaño del vocabulario. Entonces pueden tener una dimensionalidad muy alta, ¿no? De cientos de miles fácilmente. Eso puede hacer que sea caro computacionalmente de almacenar. Y para algunos modelos de Machine Learning, trabajar con estos vectores de alta dimensionalidad puede que no es lo más recomendable. Entonces la gente que trabaja en Deep Learning y en redes neuronales, en vez de usar vectores distribucionales, le gustan usar vectores distribuidos o word embeddings. ¿Por qué se van distribuidos acá? Porque la idea es que el significado de la palabra se distribuye entre sus columnas. Y acá las columnas ya no tienen una representación clara, ya no son explicables, sino que se convierten en cajas negras. Entonces, a diferencia de los word embeddings, a diferencia de los vectores distribucionales, son vectores de baja dimensionalidad. O sea, acá estamos hablando de 200, 300, 500, no cientos de miles. Son densos, en la idea que ya no son sparse, sino que pueden tener valores en todas las columnas. Y se obtienen entrenando redes neuronales sobre un corpus. Entonces, la idea es que yo, a partir de un corpus no etiquetado, creo alguna tarea ficticia, y esa tarea ficticia, al resolverla, en alguna parte de la red me van a aparecer los word embeddings.
Las dimensiones entonces ya no son directamente interpretables, sino que son variables latentes de la palabra. Y idealmente esperamos que estas dimensiones sean capaces de capturar información sintáctica y semántica de las palabras. Acá estoy citando un paper de Turian, que este paper de aquí, Word Representations, a Simple and General Method for Semi-Supervised Learning, que está junto con Joshua Bengio, que fue el ganador del premio Turing, de los pares de Deep Learning, que es un paper muy importante en procesamiento de lenguaje natural, donde se propone esta idea de usar estos vectores de palabra usando redes neuronales, ¿ya? Que vamos a ver que son mucho más poderosos que los vectores basados en conteo. ¿Ya? Y los word embeddings hoy en día son un componente central en cualquier arquitectura de red neuronal que queramos hacer para procesar el lenguaje, ¿no? Es raro ver algún modelo importante que no tenga word embeddings en alguna parte. ¿Ya? Puede que tengan embeddings otras cosas, de enegrama o cosas así, pero el concepto de mapear de estos símbolos discretos, que son las palabras, a vectores continuos, es crucial y muy importante y central en Deep Learning para NLP. Entonces, ¿cómo yo construyo word embeddings? Ya vimos una forma en la clase de redes neuronales. Básicamente hay dos enfoques que de hecho se pueden combinar. Uno es simplemente yo tener mi tarea a que quiero resolver, que es predictiva. Por ejemplo, clasificar el sentimiento de una oración, predecir el part of speech de una palabra, de las palabras de una oración. Y para eso yo tengo una capa embedding, que es la primera capa de la red neuronal, donde yo paso de los vectores one hot a los vectores densos. Entonces yo puedo tener un embedding layer en mi red neuronal que es específica para la tarea que yo quiero resolver. Y yo espero, entonces mi embedding layer es parte de mis parámetros. Y yo espero que cuando yo resuelvo mi red neuronal, me van a quedar los embeddings de las palabras. Cuando yo hago esto, mi embedding no necesariamente va a respetar la hipótesis distribucional. O sea, no necesariamente va a mapear palabras parecidas que ocurren en contextos similares a palabras parecidas, sino que va a ser 100% sujeto a la tarea que quiero resolver. O sea, si mi tarea es resolver el sentimiento, puede que al final palabras con sentimiento parecido obtengan vectores parecidos, sin necesariamente que sean palabras que ocurren en contextos parecidos. Y lo otro son los embeddings preentrenados, que es lo que vamos a ver en esta clase. Que la idea es que yo me aprovecho del corpus no etiquetado, que es la gran gracia de esto, que yo puedo aprovechar, que yo en la web, en los libros, tengo grandes corpus de muchos documentos, y acuérdense que etiquetar es caro, y yo puedo crear alguna tarea predictiva auxiliar de este corpus no etiquetado. ¿Ya? Acordémonos de esa palabra. Por ejemplo, hacer algo tipo language model, que es predecir una palabra dado las palabras anteriores, que ese sería el contexto. Y yo espero que de algún lado de esta tarea me aparezcan los word embeddings. Y lo que realmente uno puede hacer es combinar estas dos cosas. Estos approaches, estos enfoques pueden ser combinados. Uno podría inicializar, acuérdense que siempre cuando uno tiene una red neuronal, una arquitectura para cualquier tarea que quiera resolver, los pesos siempre hay que inicializarlos con algo. Y después uno los empieza a ajustar haciendo backpropagation. Entonces uno podría inicializar la capa embedding de mi red en vez de con pesos aleatorios, con los pesos que vengan de un embedding preentrenado. Entonces yo podría tomar un corpus gigantesco, imagínense, de millones y millones y millones de oraciones. Sobre eso aprendo mis embeddings preentrenados, usando algo como Word2Vec, que es lo que vamos a ver a continuación. Y después yo quiero resolver una tarea particular, como por ejemplo, part of speech tagging. Y yo, en vez de inicializar los pesos de la embedding layer de esta red con pesos aleatorios, los puedo inicializar con los pesos que me da el embedding preentrenado usando algo como Word2Vec. Y ahí podría decir si después el embedding layer los sigo entrenando para la tarea que yo quiero o los dejo congelados. Y ahí depende del experimento. Hay veces que me conviene una cosa y hay veces que me conviene la otra. Entonces, a continuación vamos a ver los métodos distribuidos o word embeddings, ya que no son basados en conteo. Y ahí está el modelo Skipgram, Continuous Bag of Words, Glove, que les vamos a ver en detalle cuál es la arquitectura de estas redes neuronales que permiten resolver esto, obtener estos embeddings.
Hay un paper que se llama Don't Count Predict, en donde se comparan para muchas tareas word embeddings antiguos, distribucionales, haciendo PMI con conteo, y se comparan versus cosas como basadas en predicción, como Word2Vec, y lo que se muestra es que las embeddings se portan mucho mejor. Acá hay un paper que les cito acá que se usan indirectamente los embeddings para una tarea a nivel palabra. Hay pocas tareas de clasificación a nivel palabra sin contexto alguno, pero una es aprender lexicones. O sea, yo quiero saber el sentimiento de una palabra, entonces yo puedo tener de entrenamiento ciertas palabras que yo sé su sentimiento, yo sé que love es positivo, que hate es negativo, que happy es positivo. Entonces yo puedo etiquetar mis word embeddings, que son vectores entrenables, donde cada columna del embedding es un atributo distinto, y acá tratan de predecir el sentimiento de una palabra. Y se mostraban que los embeddings también se portaban súper bien. No tan bien como vamos a ver al final de la clase de embeddings, vamos a ver cómo uno puede mejorar los embeddings para que se porten mejor para tareas como clasificación de sentimientos. Y con eso terminamos la primera parte de la clase de word embeddings. Lo más importante, que los embeddings que son vectores para representar palabras, que idealmente podamos aprender sobre corpus no etiquetados, inspirados en la hipótesis distribucional de Harris, que la idea es que palabras que ocurran en contextos parecidos tengan vectores parecidos. Entonces vimos que la primera forma de construir estos vectores es con matrices palabra-contexto, donde tengo asociaciones entre palabras y otras palabras según el contexto en que ocurren, que la forma de asociarlo mejor es con PMI, que es este puntaje de acá. Y vimos que esto tiene el problema de que son vectores de alta dimensionalidad. Y yo prefiero, entonces el enfoque que uno hace en redes neuronales es tener embeddings vectores distribuidos que aparecen creando alguna tarea predictiva sobre texto no etiquetado. Esa es la gran gracia, que yo puedo aprovechar texto no etiquetado. Entonces en la clase siguiente, el video siguiente, vamos a ver cómo yo puedo entrenar word embeddings a partir de texto no etiquetado. Eso.